Me da mucho gusto recibir a Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Dulce, bienvenida nuevamente. Buenas noches y mucho gusto. Esta semana terminan los trabajos del periodo ordinario de esta legislatura en la Cámara de Diputados a marchas forzadas porque están recibiendo asuntos que todavía habrán de atender de aquí al próximo viernes. Efectivamente, nos restan solamente 3 sesiones para que concluya no solo el periodo ordinario, sino también la legislatura. Es decir, salvo que haya un periodo de sesiones extraordinario en algún momento entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, los trabajos de la 64ª legislatura concluyen. Estarán terminando. Un periodo ordinario singular por todo lo que se discutió, se analizó, se aprobó y por todo lo que ha surgido en torno a diversas leyes polémicas que fueron aprobadas en el periodo. ¿Qué balance haces de lo sucedido en la Cámara de Diputados en estas últimas semanas? Hay 2 cuestiones muy importantes. Una, que a pesar de la pandemia que rodeó prácticamente todo el último año de trabajo legislativo, se ha seguido adelante. Porque sí es cierto, ha habido muy discutidas y polémicas reformas y ha habido otro número muy relevante de leyes y de reformas de ley que han salido por consenso, algunas por una amplia mayoría, generalmente aquellas vinculadas a los temas de educación, de salud, entre otros. Mucha legislación nueva para ejercer efectivamente los derechos por parte de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, entre otras cuestiones. Estos 3 días que nos restan, o estas 3 sesiones que nos restan, va a haber un número importante también de este tipo de dictámenes de consenso y que muy probablemente si la sección instructora el día de mañana genera dictámenes que lleguen al Pleno, el viernes estará dedicado a revisar los dictámenes para levantar el fuero a varios de aquellos que han sido solicitados para procesarlos penalmente por distintas circunstancias. Es cierto, hay muchas legislaciones de las que no se habla, hay consenso, salen bien, suelen ser para temas positivos y quedan ahí en el registro histórico de la legislatura. Sin embargo, te quiero preguntar específicamente, con base en tu experiencia política, en tu experiencia legislativa, ¿qué le deja a México el hecho de que se hayan aprobado leyes que hoy están en el camino de inconstitucionalidad? La ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, la llamada ley Saldívar, que es la reforma al Poder Judicial con ese cuestionado transitorio que de última hora colaron en el Senado y que se fue aprobado por la mayoría hasta la Cámara de Diputados, donde también se aprobó por mayoría. Este padrón del que hablábamos, el padrón para el registro de datos personales a usuarios de telefonía móvil, todos encaminados a que sean resueltos en la Corte porque hay acciones de inconstitucionalidad. Yo creo que esto tiene mucho que ver, Guillermo, con el hecho de que esta legislatura se ha caracterizado por una mayoría absoluta del partido en el gobierno. No habíamos tenido una situación así desde 1994. A partir de 1997, cuando el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, la legislación que se genera es una legislación que precisamente por la pluralidad tiene una revisión mucho más acuciosa. No solo se trata de que las reformas constitucionales se tengan que aprobar por 2/3 partes y que además no puede haber acción de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional. Se trata que aún dentro de la polémica que varias de ellas tuvieron, hubo la necesidad de acordar entre las fuerzas políticas para construir la mayoría calificada de 2/3, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Sale mejor la ley. Una mayoría absoluta como la que hemos tenido no ayuda a que esta legislación se perfeccione. Y esa es la razón de tantas acciones de inconstitucionalidad. He escuchado y hemos sabido que
muchas de estas disposiciones que ahora están convertidas en ley ni siquiera tuvieron una discusión, o si hubo un parlamento abierto, el parlamento abierto fue prácticamente ignorado, no hubo una discusión en la que realmente se pudieran agotar los grandes temas que se cuestionan de leyes como la eléctrica o como la petrolera, incluso de la propia ley que regalaría al ministro Saldívar 2 años más en la presidencia de la Suprema Corte. Bueno, ahí tienes, Guillermo, un caso muy lamentable, porque durante meses trabajó el Poder Judicial de la Federación un proyecto, una propuesta de un cambio profundo tanto a la vida interna como al funcionamiento de los tribunales en el país. Pero resulta que de último momento, en una acción inexplicable, un transitorio acaba por aplastar esta gran reforma. Opacarla totalmente. Absolutamente. Siendo, según dicen juristas, una buena reforma. Sí, una buena reforma que tenía también, vamos a decir, aspectos que se reflejaron en distintas opiniones, pero en el marco de la Constitución. El transitorio, que aplasta la reforma del Poder Judicial de la Federación, pues fue absoluta y completamente improvisado de último momento en el Senado de la República. Ahí es donde debemos reivindicar la necesidad de legislar con prisa, sin pausas, pero con un enorme cuidado. Con mucho cuidado, ese transitorio se coló. Hay quien dice que chamaquearon algunos legisladores que ya no revisaron el documento final, y es así como fue aprobada por mayoría en el Senado la reforma al Poder Judicial que después recibieron ustedes en la Cámara de Diputados. Y también tenemos ya con ese vicio. Tenemos otra situación que se ha dado, aquellas iniciativas de ni una sola coma. Es decir, cuando llegan y no se puede cambiar ni una coma. Bueno, la primera vez que fui diputada en 1982, había iniciativas de una sola coma. Pero justamente toda la evolución y el desarrollo de la pluralidad y de la diversidad en la Cámara de Diputados es justamente para que se cambie lo que se requiere, hasta la manera de andar de las iniciativas, tanto del Ejecutivo como del propio Poder Legislativo. Sí, todos estos cambios ocurridos en los últimos años tenían como propósito que eso ya no ocurriera. Y sin embargo, ahora se dictan órdenes a un poder y se dictan órdenes a otro. Acá no le muevan una sola coma, y de este otro lado, magistrado o ministro que no apruebe esto será cómplice de la corrupción. ¿No le hace bien al país, Dulce, Definitivamente esta situación? No, porque además las oposiciones una y otra vez señalan, es que esto no está bien, inclusive hasta cuestiones de nombres que hay que cambiar, por no decir disposiciones que se vuelven incluso una cadena, una pesada losa sobre el propio gobierno. Por ejemplo, el presidente de la República anunció que iba a reducir la edad de las pensiones. Pero eso está en la Constitución. Para poderlo hacer, requiere el Ejecutivo enviar una reforma constitucional. Nosotros, cuando debatimos este tema, bueno, yo en lo personal les dije, no lo pongan en la Constitución, déjenlo a la ley secundaria, que es menos complicado de modificar si es necesario. Pero no se hizo caso a esa situación y ahí está el problema. Un ofrecimiento presidencial para reducir la edad de pensión y una disposición constitucional que marca con claridad que son 67 años. ¿Te ha parecido a ti en lo personal suficientemente completa, adecuada, la aparición pública y el posicionamiento del ministro Saldívar respecto a lo sucedido en el tema constitucional del que estamos hablando en la reforma al Poder Judicial de la Federación? A mí me hubiera gustado el viernes en la mañana escuchar al ministro presidente decir que, bueno, el proceso, vamos a decir, de cuestionar o de presentar una acción de inconstitucionalidad continuaría, pero que él, en lo personal, concluye su función el 31 de diciembre de 2022. Me hubiera gustado mucho oírlo,
porque me parece que la reforma que se gestó en el Poder Judicial de la Federación es muy amplia y muy profunda y no merece tener ese distractor. Y no tiene ningún sentido que se prolongue esta situación. De todas maneras, el ministro presidente se va a excusar, ya lo anunció. Entonces, bueno, pues que se excuse diciendo, ustedes revisen, pero conmigo no cuenten. Me hubiera encantado oírlo. Daña al Poder Judicial. ¿Qué opinas de la decisión del tribunal? Yo al saludarte te decía que a mí me parece una bocanada de aire fresco ver a un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación tomando decisiones con autonomía y respaldando al árbitro electoral que es el INE en una decisión basada en la ley. Pues riega la maltrecha esperanza. Así lo podría señalar, ¿no? Me parece que es muy importante que el árbitro electoral, desde luego el Instituto Nacional Electoral y también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tengan toda la legitimidad para tomar sus decisiones. Hay decisiones que obviamente, como se trata de procesos electorales, que son muy controvertidas, pero que cuando se apegan a la ley, cuando se apegan a la Constitución, finalmente se acatan, ¿verdad? Y el Estado de Derecho se fortalece. Creo que el día de hoy hubo una buena jornada en ese sentido. Sí, aprobaron las reglas para evitar la sobrerepresentación, que era un tema también relevante, además de ratificar la cancelación del registro de candidaturas, las más sonadas de ellas en Guerrero y Michoacán. Parece ser una decisión que le trae aire fresco a la autoridad electoral. Dulce María Sauri, te agradezco mucho tu presencia aquí para hacer un poco apuradamente el recuento de lo que ha sido esta agitada legislatura que te tocó presidir. ¿Cómo te vas en lo personal? ¿Satisfecha? Pues sumamente, vamos a ver, motivada, porque me parece que es una singularidad en un largo proceso de construcción de la pluralidad. Ya el electorado, el próximo 6 de junio, dirá si efectivamente, como es mi percepción, es una singularidad o es un nuevo camino. Yo espero que sea una singularidad y regresen los tiempos en que la pluralidad en la Cámara ayudaba a que hubiera menos acciones de inconstitucionalidad en la Corte, porque había una legislación mucho más cuidada, mucho más apegada, porque había un gran debate. Es cierto. Tienes razón. Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hasta el próximo 30 de abril. Ahí terminas tu gestión. El 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto. Si bien... Si hubiera un extraordinario, presidirías los trabajos. Efectivamente. Ok, correcto. Vale la pena hacer la precisión. Gracias, Dulce, que te vaya muy bien. Muchas gracias también por la oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Y antes de ir a una pausa, le informo que